¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Quizá esta hubiera sido la presentación del video si los sucesos que se describen a continuación nunca hubieran sucedido. Mejor elegiré una presentación más nacional. Hoy, 9 de julio, es el día 191 y ya pasó el 52% del año. Un día como hoy, en 1762, en el Imperio Ruso declaraban emperatriz a Catalina II, gobernando por 34 años. En 1789, en Francia, los Estados Generales conforman la Asamblea Nacional, paso previo para la sanción de la Constitución durante la Revolución Francesa. Un día como hoy, en 1935, nace la cantante argentina Mercedes Sosa. En 2007, nevaba en el conurbano bonaerense y alrededores. Ustedes ven nieve, esto no es Bariloche, ni la base del Cerro Catedral, ni Chapelco, ni Las Leñas. Es José Mármol, en el Gran Buenos Aires, calle Sánchez, al 2500, los chicos jugando en la vereda, haciendo bolas de nieves. Suceso que no ocurría hacía 89 años. Pero, ¿qué festejamos hoy en Argentina? Conmemoramos el 204º aniversario de la Declaración de Independencia el 9 de julio de 1816. Desde 1826, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, se conmemora esta fecha patria, aunque en 1835, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se instaura como feriado nacional, feriado que tradicionalmente festejamos comiendo locro o empanadas y tomando chocolate caliente. Para entender qué pasó el Día de la Independencia, antes debemos saber qué pasaba en las provincias y el mundo en ese momento. Un año antes, para 1815, en Europa, ante la caída de Napoleón Bonaparte, llevaron a cabo el Congreso de Viena, con el objetivo de restablecer sus fronteras luego de las guerras napoleónicas, y su final en la batalla de Waterloo. Ante la caída de Napoleón Bonaparte en España, y tras 6 años de luchas por la independencia, cae José Bonaparte I y retorna su monarca Fernando VII. El rey buscaba recuperar sus colonias americanas, buscando su regreso. Volveré. Ante los conflictos de Francia y España, surge Gran Bretaña como potencia militar y comercial. En 1805, durante la batalla de Trafalgar, Francia y España pierden gran parte de sus marinas de guerra, causando la supremacía naval británica. Perder la flota en 1805 significaba perder influencia política, económica y social. Además, Gran Bretaña estaba en auge gracias a la reciente revolución industrial, proceso que hizo que los burgueses ingleses buscaran ubicar sus producciones en Latinoamérica y proveerse de materias primas. Por otro lado, en América Latina había comenzado su proceso de emancipación, con Buenos Aires y México encabezando las ideas de independencia. El proceso revolucionario independentista había comenzado a inicios de la década de 1810 y para 1816 habían sucedido numerosos avances y retrocesos. En las Provincias Unidas, el proceso iniciado el 25 de mayo de 1810 trajo muchos gobiernos, medidas y hechos decisivos, hasta la declaración de la independencia. A la primera junta la sucede la Junta Grande, con diputados de las provincias que no habían participado anteriormente. Dura hasta 1811, cuando es golpeada institucionalmente por el Cabildo, instaurando así el primer triunvirato y sus diferentes formas. Es derrocado por el segundo triunvirato, que luego de la asamblea del año 13, en 1814, creará el directorio. Directorio que finalmente declarará la independencia. Entre 1810 y 1816 se creó una bandera, una escarapela, un himno nacional y un escudo. Se acuñó moneda, se creó un ejército. Se suprimieron los títulos de nobleza, se estableció la libertad de vientres, que establecía que los hijos de esclavos nazcan libres. Se suprime la Inquisición,
y se prohíben los elementos de tortura. Se permite la libertad de imprenta y de cultos. Se elimina la mita, la encomienda y el yanaconazgo, y el pago de todos los tributos de los pueblos originarios, prácticas instauradas desde hacía casi 3 siglos. Además, se declara el principio de la soberanía del pueblo. Quedaba poco para independizarse. Para 1815, y ante la negativa del Directorio de Buenos Aires de declarar la independencia, la provincia oriental, representada por Artigas, junto con Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Córdoba, declaran la independencia el 29 de junio en el Congreso de Oriente, conformando así la Liga de los Pueblos Libres, con la idea de bloquear el intento del Reino de Brasil de quedarse con el margen oriental del Río de la Plata. Ante esta situación, el director supremo de las Provincias Unidas, Carlos María de Alvear, manda a Ignacio Álvarez Thomas a reprimir a Artigas y a la Liga. Ante esto, Álvarez Thomas se niega y da un golpe de estado contra Alvear, exigiéndole un Congreso General Constituyente. Ahora bien, definamos Congreso. Reunión periódica en la que uno o varios días personas de distintos lugares presentan conferencias y discuten sobre ellas. El Congreso Tucumano fue un periodo de larga vigencia que se inició el 24 de marzo de 1816. Durante 3 meses hasta la declaración de julio se debatieron varias posturas, en donde había muchos intereses representados. El contexto tucumano y del noroeste está plenamente enmarcado en las luchas independentistas. En 1812, Manuel Belgrano se hace cargo de la segunda campaña al Alto Perú del Ejército del Norte y reorganiza su parque de artillería en la provincia de Tucumán. Para agosto del mismo año, decide el éxodo jujeño, dejando tierra arrasada para dificultar el avance de las tropas realistas que venían desde el Alto Perú. En septiembre, se enfrentan al ejército realista en Tucumán, obligándolos a retirarse a Salta, batalla donde se enarboló por primera vez la bandera frente a los españoles. La bandera de la victoria fue entregada finalmente por Belgrano al pueblo. La batalla tucumana hizo duplicar las milicias de Belgrano, que para febrero de 1813 vence nuevamente a las tropas realistas a cargo de Juan Pío de Tristán. Victoria que aseguran los territorios del actual noroeste argentino. Finalmente Belgrano entrega a San Martín el mando del Ejército del Norte en la posta de Yatasto. Vale recordar que mucho de lo realizado por el ejército norteño es en gran parte al papel del gobernador salteño Martín Miguel de Güemes y su división de gauchos llamada Los Infernales. Además, para 1820 quedan solos defendiendo la región del ataque de los realistas, ya que el ejército del norte regresó a Buenos Aires. El Congreso debatió varios temas desde marzo y luego de mucho debate y poca voluntad se disponen a tratar el tema de la independencia. En el mismo momento, Belgrano había llegado a Tucumán con la noticia que Inglaterra se desinteresaba de Latinoamérica y en sesión secreta del 6 de julio de 1816 dice que si bien la revolución había merecido en un principio simpatía de las naciones europeas, en el día y debido a su declinación en el desorden y la anarquía, solo podíamos contar con nuestras propias fuerzas, que las ideas republicanas ya no tenían del todo predicamento en Europa,
y ahora se trataba de monarquizarlo todo, siendo preferida la forma monárquica constitucional a la manera inglesa, que la forma de gobierno conveniente para el país era una monarquía suave, llamando a la dinastía de los incas por la justicia que envuelve la restitución de estos reyes despojados de su trono. Además, el entusiasmo se despertaría en los habitantes del interior y podía evitarse así una sangrienta revolución próxima. En el mismo sentido, San Martín, como gobernador de Mendoza, envía cartas al diputado de su provincia, Godoy Cruz. Señalándole en una carta del 12 de abril de 1816, dice: ¿Hasta cuándo esperaremos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y la carta nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más para decirlo? En una segunda carta, San Martín insiste: ¿cuándo empiezas a reunirse? Por lo más sagrado, les suplico, hagan cuanto esfuerzo quepa en lo humano. Todas las provincias están en expectación, esperando las decisiones de ese Congreso. Él solo puede cortar las diferencias. No, lo que te dijo, hermano, no. El Congreso contó con diputados de Buenos Aires, San Fernando del Valle de Catamarca, Córdoba, Charcas, Chichas, San Salvador de Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misque, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. Los requisitos para elegir a los diputados eran ser elegidos en base a un sistema basado en el número de habitantes. La riqueza y el honor dejaron de ser condición y se requería de educación, oratoria y experiencia política. Los diputados presentes el 9 de julio eran, por Buenos Aires, Tomás de Anchorena, José Darragueira, Esteban Agustín Gascón, Pedro Medrano, Juan José Paso, Cayetano José Rodríguez y Antonio Sáenz. Por San Fernando del Valle de Catamarca, Manuel Antonio Acevedo y José Eusebio Colombres. Por Córdoba, Eduardo Pérez Bulnes, Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera. Por Charcas, José Severo Malavia, Mariano Sánchez de Loria, José Mariano Serrano, José Andrés Pacheco de Melo y Juan José Feliciano Fernández Cantero, Teodoro Sánchez de Bustamante. Por La Rioja, Pedro Ignacio de Castro Barros. Por Mendoza, Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza. Por Misque, Pedro Ignacio Rivera. Por Salta, Mariano Boedo, José Ignacio de Gorriti y José Moldes. Por San Juan, Francisco Narciso de la Prida y Justo Santa María de Oro. Por San Luis, Juan Martín de Pueyrredón. Por Santiago del Estero, Pedro León Gallo, Pedro Francisco de Uriarte. Por San Miguel de Tucumán, Pedro Miguel de Arauz y José Ignacio Tames. Finalmente, el 9 de julio, el presidente rotativo del Congreso, el diputado sanjuanino Francisco Narciso de la Prida, seguido por el vicepresidente Mariano Boedo y los secretarios José Serrano y Juan José Paso, declaran: nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, en nombre y por la autoridad de los pueblos que presentamos, declaramos a la faz de la tierra que es voluntad de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojados del alto carácter de una nación libre e independiente, del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, aunque el 19 de julio agregan y toda otra dominación extranjera, declarando formal y permanentemente la independencia de lo que hoy llamamos Argentina. ¡Buenardo! El historiador franco-argentino Paul Grusac, que se radicó en Tucumán durante 12 años, publicó en 1870 su investigación acerca del Congreso tucumano, luego de entrevistar a testigos presentes. Y detalla: el martes 9 de julio hubo sesión ordinaria en la que se puso término al largo debate sobre el sistema de votación. A las 2 de la tarde el acto magno se inició. Era un día claro y hermoso, según el extracto de manuscrito. Un público numeroso, en que por primera vez se confundían nobleza y plebe, llenaba el salón y las galerías adyacentes. A moción del diputado por Jujuy, se dio prioridad al proyecto de deliberación sobre libertad e independencia del país. No hubo discusión. A la pregunta formulada en voz alta por el secretario Paso, si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España, los diputados contestaron con una sola aclamación, que se repercutió como un trueno al público apiñado desde las galerías y patio hasta la calle. No hubo ese día otra manifestación pública, dejándose para el siguiente las fiestas anunciadas. Desde la mañana del 10, artesanos, paisanos de botas y poncho al hombro, cholas de vincha encarnada y trenza suelta, luciendo
entre sus ojos de azabache, el bronce de la tez con su deslumbrante dentadura. No se encontraba un solo decente. Estando todos, sin excepción, en el cortejo oficial, en un punto concuerdan las crónicas sexagenarias. El baile del 10 de julio quedó legendario en Tucumán. Cuántas veces me han referido sus grandezas mis viejos amigos que habían sido testigos y actores de la inolvidable función. En América del Sur, la guerra continuó hasta 1824, con su fin en la batalla de Ayacucho, donde soldados de toda América del Sur se enfrentaron a los restos del ejército realista, finalizando así las guerras independentistas. El rol que jugaron en esta etapa hombres y mujeres como Francisco de Miranda, José de San Martín, Simón Bolívar, Manuel Belgrano, José Antonio de Sucre, Bernardo O'Higgins, José Artigas, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, o mujeres como Juana Azurduy, Manuela Sáenz, Micaela Bastidas, Javiera Carrera, Josefa Ortiz, Leona Vicario, es algo que debemos reconocer, pero tenemos que saber que los más importantes son esas personas anónimas que estuvieron luchando a su lado, hombres y mujeres de distintas clases sociales, procedencias, religiones o ideas, que si bien no tienen una placa de bronce o una calle con su nombre, lucharon palmo a palmo por el mismo fin. Mi reflexión propia es que la independencia es como Mercedes Sosa. Ambas nacieron en Tucumán el 9 de julio. Ah, Ricky, ¿no? Disculpen, pero esto no está nada bien. La reflexión acerca de lo que es la independencia es absolutamente personal y particular. Cada uno debe interpretar lo que es la libertad para sí mismo. Después de todo, es como dijo San Martín, lo único que vale es la libertad. No, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Una joyita.